Fernando Romero Ávila, de Cuautitlán, tiene 65 años. Ya no pasen noticias de violencia, porque ese tipo de notas estimulan a la gente joven a tomar estas actitudes. Tanta tragedia va marcando la vida de nuestra juventud, y muchos siguen ese ejemplo. La agresión se tiene que reprimir, no darle voz. Su programa es excelente, y sería aún mejor si en este tipo de noticias. Vamos a ser optimistas. Vamos a dar solo buenas noticias. Y dejemos pasar lo importante, aunque sea de nota roja, muy escandaloso. Estamos fritos. No más falta que encuentres las buenas noticias. ¿Sería todo? O las Pues hay, sí las hay. hay, las hay. Sí, las hay, pero... Sí, pero pero el hecho... perdón. La política del avestruz, ¿no? Creyendo que escondiendo la cabeza en la tierra ya todo está bien. Sí, y lo mencionábamos el viernes. El hecho de que no se hablen de ciertos temas no quiere decir que no estén sucediendo. Claro. La gente está desorientada. Por lo reconoció el propio presidente de la República. Hay falta de credibilidad. Lo dijo con todas sus letras. Pero él mismo no se propone abatir esa incredulidad. Porque no hace frente a la situación. Se conforma con aparecer en la televisión y propiciar nuevas, buenas, pero que no tienen el impacto de las malas. Sí, sí, y calmar los ánimos, ¿no? Se debe decir, esto no es cierto por esto no es cierto por esto. Se ha logrado esto por tales y tales, y aquí están los ejemplos. No lo hace. Además que la política de comunicación de este régimen ha estado por los suelos. Es decir, cuando esperas, obviamente en la sociedad y en los medios de comunicación, el hecho, tiene partes de que no le vas a creer al gobierno. Pero ni siquiera se acerca el gobierno a dar versiones, cuando menos que te pudieran hacer pensar que tienen razón o que tienen los elementos suficientes para poder explicar una situación como la fuga del Chapo, como lo de Ayotzinapa, ¿no? Con su política de comunicación, realmente lo que han hecho es hacer más incrédula a la gente. El único que ha levantado la voz y ha protestado por la situación que se vive es el mero del ejército mexicano. Y tampoco ha dado cabida a que cambien las cosas. Está urgiéndoles, está señalando que su situación es muy incómoda, que mientras no organicen legalmente su actuación, ellos están encuerados. Pero es que eso es muy delicado, porque estamos hablando de un general que representa a la institución más poderosa del gobierno. Un general que gana bien, que duerme en su casa todos los días, que viaja con comodidad. Imagínate lo que piensan los que están abajo de él, que no comen, que no ven a su familia, que ganan mal y que exponen su vida todos los días contra un sistema que no cambia. ¿Esos cómo estarán de enojados? Pues yo creo que el enojo aumentó el día de ayer, porque se filtró que en manos de la Marina Armada de México era en quien estaba el plan de recaptura. ¿Eso quiere decir que los hacen a un lado a los militares? ¿Que solo en la Marina se confía porque fue la que lo aprendió con apoyo de la DEA, claro? Y que fue la que se hizo cargo de la ejecución del Barbas en Cuernavaca. Se considera que ha sido menos afectada por la infiltración y por las prebendas. Tiene menos acusaciones de afectar los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Por qué ha actuado menos? Porque está menos desgastada, ¿no es cierto? Es como cuando te quejas de tu compañía celular. Pues si todos somos de la misma compañía celular, claro que tiene más quejas. El ejército está en las calles desde hace mucho y la Marina no.
Eso es lo que ha protegido a la Marina. Pero si estuvieran al revés, la Marina sería igual o peor que el Ejército, por favor. Y lo que pasa es que, como bien acaban de decir, mientras no se haya reglamentado bien cuál es la participación del Ejército y cómo, en una situación como la que vivimos, lo único que vas a desgastar es a la institución. Porque tienen que actuar sobre la marcha y sobre lo que vean y sobre los acontecimientos que le estén sucediendo. Entonces, obviamente, el Ejército tendría que estar en los cuarteles si tuvieras o hubieras construido desde hace varios años una policía, una estructura, una serie de reglamentos y de leyes que te permitieran actuar en consecuencia y no necesitar al Ejército más que para cuestiones muy especiales, que son los famosos planes de DN3, cuando los fenómenos naturales o huracanes y demás. Así no hay futuro para el Ejército. Eso puede irse agravando y se puede ir rompiendo más la relación entre el propio Ejército y la sociedad, por lo que decía Manelik. Aparte de que cuando se crearon las autodefensas, avanzaron en la tranquilidad de una entidad que estaba en manos de los delincuentes, pero se sintieron afectados también y dieron la orden de pararlos. Sí, se sintió que se estaban invadiendo los ámbitos que ya tradicionalmente correspondían y se habían repartido las fuerzas del orden en distintos niveles, ¿no? Dijeron, ¿cómo? Pues esto no puede ser, hay que quitarlos de inmediato, cosa que procedieron a hacer. Es que el asunto de las autodefensas también es otra consecuencia del sistema. Las autodefensas tienen su origen, particularmente en la época de la Revolución, se llamaron defensas sociales. Y ahí los pueblos se organizaban para defenderse, sobre todo de los grupos revolucionarios, que después de los momentos difíciles de la Revolución, es decir, la lucha contra Porfirio Díaz o contra Victoriano Huerta, empezaron a hacer bandas de forajidos prácticamente muchos grupos revolucionarios. Entonces los pueblos crean sus defensas sociales para defenderse de los propios abusos de los revolucionarios. Y desarmarlos llevó décadas. Lo volvimos a ver en Michoacán desde hace unos años. Obviamente descompones toda la estructura política porque el Estado te debe de garantizar la seguridad, no tú darte tu propia seguridad. Y ahí está otro problema, el de las autodefensas hoy en día, desarmarlas o cómo las incorporas a un Estado o a una circunstancia política que no está bien definida, pues nuevamente vamos a terminar construyendo pues un monstruo, un híbrido en el cual no hay manera de que sea lo normal. Eso no es lo normal. Pero es que nadie se dio cuenta del auge que estaban tomando. Exactamente. Y cuando lo descubrieron, se asustaron y los echaron para atrás de una forma tan violenta que costó cárcel y vidas y decepción entre los mismos que habían aplaudido a esos grupos en su territorio. José Luis López, 74 años, de Venustiano Carranza. Si yo fuera gobierno, ordenaría: dejemos al Chapo en manos de los gringos. ¿Cómo? En cambio, poner orden en Oaxaca, Guerrero y Michoacán es lo que urge. ¿O qué? ¿También eso se lo pedimos a los norteamericanos? Y por favor, que ya no viaje el presidente, porque cada que sale pasa algo grave. ¿Y tú le ayudas con Creo que donde hay que poner orden es con los que ponen orden. Pero eso de entregarle el Chapo a los gringos, bueno, primero hay que agarrarlo, ¿no? Pequeño detalle. Pequeño detalle. Además de lo que nos estamos cuidando es de una influencia. Les acaban de autorizar a los representantes consulares, a algunos otros Guardias. que actúan en México. La aportación de armas. ¿No da coraje? Pues claro. ¿Cómo es posible? ¿Qué necesidad tienen? ¿O de veras la alarma esta que lanzan ellos es tan efectiva? Entonces, ¿para qué se meten? Pues se tienen que meter, pero es un gobierno que está diciendo: yo necesito que tu gente ande aquí, pero no los puedo proteger. Cómprense una pistola y úsenla, ¿no?
Eso es lo que le está diciendo el gobierno, entre líneas. ¿Cómo? No es un permiso que se da en todos los países, sino en los países donde corre en peligro su vida. Países donde tienen que andar con autos blindados y armados. Claro, es un reconocimiento en cierta medida a la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad de el cuerpo diplomático, consular y de la propia ciudadanía mexicana. Sí, o sea, lo grave no es que tuvieran armas si fuera algo común a lo largo de la historia. El problema es que ahora les permiten portar armas. Cuando tú tienes que garantizar, de acuerdo a las convenciones internacionales, pues la seguridad de los agentes o diplomáticos o consulares que estén en tu país. Dígame. Además, tienen otra consigna, ya lo hemos visto. Ordenan a su gente replegarse. En cuanto sienten que están bajo amenaza, para su casa. Oti Manzano, con todo lo que están hablando en la mesa, nos damos cuenta que no sabemos nada. Javier Esteban Chavarría Martínez, de 81 años, en Tláhuac. La persona que habló para decir que no dieran ya malas noticias. ¿De qué quiere que hablen? ¿De deporte? Puro nepotismo y compadrazgo. ¿De cultura o ciencia? Pobre gente, aquí eso no paga. No hay presupuesto para eso. ¿Cuáles serían, según esta persona, las buenas noticias? Sí las hay. Sí las hay. Tenemos medallas de oro en el deporte. Esa Paola, además de una mujer muy atractiva, es una excelente deportista. Esta que se desvaneció al llegar a la meta es un ejemplo de la voluntad y del corazón. Los arqueros son sensacionales, compitieron con ropa parchada la antepenúltima vez y ahí están los resultados de buen ejercicio. No hay buenas noticias. En cultura la exposición está teniendo un éxito sensacional. Lo dijimos ampliamente. Claro. Que la gente está elevando su nivel cultural con esa señal. Y eso reporta a los escritores, a los investigadores, a todos ellos, claro que les beneficia, porque le da un poquito más de importancia a la cultura. En la medicina se han hecho avances importantes con reconstrucciones que acaban de anunciar hace poquito de una mandíbula. En fin, hay muchas noticias buenas y pasan cosas sensacionales en este país. Al niño al que le reconstruyeron el cráneo. Sin abrirle, O las nuevas técnicas que están tratando de desentrañar los misterios del cerebro y ahora lo invaden con los aparatos más modernos. Sí, sin necesidad de abrir nada. Y la forma de desaparecer los trombos y las aneurismas. De todo eso hablamos aquí. Eso. Todo eso se aborda. Sí existe optimismo y buena noticia. Pero pues muchas veces es más la violenta y la injusta. Y es que la vida sigue en nuestro país. Aunque tengamos estos acontecimientos tan negros, seguimos trabajando, seguimos viviendo, seguimos asistiendo al cine, a las exposiciones, seguimos estudiando. Con todo y todo, la vida continúa. O sea, no se ha parado. Francis Panchote. Lo único que se desgasta y ya está cansado es el pueblo. Al gobierno no le interesa el bienestar del pueblo, y sí el de ellos. Ya supérenlo y tomen otro tema, amigos. Es aburrido y fastidioso. Chapo, Chapo y Chapo. Una mujer de... Pues ese es el destino que nos tocó vivir. Había una frase que me encantó a mí. ¿Quién habla, por favor? No recuerdo el autor, pero es reciente, que decía: hijo, que te toquen tiempos interesantes por vivir. Es una maldición china. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pero fíjate qué curioso. Ya dejamos el tema del Chapo. Y llama y dice, dejen de hablar del Chapo. Inmediatamente se causa que se hablen otros 10 minutos del Chapo. ¿Dónde llama? O más. O más. Pues es que llama? es el hecho sorprendente de ¿Tiene? poner al descubierto ¿Cuál es su mensaje? a todo un sistema gubernamental
encuera desde el presidente hasta el último celador de la prisión. Claro. Sí, yo creo que nuevamente, como lo hemos venido diciendo toda la mañana y desde el viernes, tenemos que seguir hablando del tema porque es algo que, independientemente de cómo se resuelva, nos compete a todo, porque esta es nuestra realidad. Y así, y siempre serán tiempos interesantes. Hay quienes dicen, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que cada tiempo tiene sus circunstancias, sus cosas buenas, sus cosas malas, y estamos en un proceso de construcción de la democracia, de un país distinto al que venimos construyendo desde hace dos siglos. Sí, es ¿De lo qué que- dijiste? ¿De qué? Perdón. Esa frase, esa palabra, democracia. La democracia. ¿Qué es eso, por favor? Que no es solamente la que llena la boca de los farsantes que nos gobiernan. Bueno, es que yo creo que aquí en México, como todas las cosas buenas se han transformado en malas por el sistema. Y en el discurso, desde luego, la democracia, los políticos se llenan la boca hablando de la democracia y del voto y demás. Pero yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que ver la democracia desde otra perspectiva, como lo pensó Madero, hacer de la democracia, Como en Grecia. hacer de la democracia un modo de vida, de participación, de comprometerte como ciudadano. Dejen al gobierno, nosotros con los vecinos, con tu entorno pequeño, el de la colonia, el del condominio, ahí es donde se empieza esa transformación, porque yo sí creo que también hay una corresponsabilidad de nosotros como sociedad en muchas cosas que hemos permitido o que hacemos. Pero pones como ejemplo a alguien que está bien calificado como apóstol, pero que era un inocente. Sí. Madero no rebasó nunca su categoría. Su no. confianza excesiva. Pero dejó las ideas, creo que esas son las que vale la pena rescatar. Bueno, sí, pero Pero las ideas han estado siempre en el pensamiento de él los fue mexicanos. advertido. El problema, lo que da coraje con Madero es que fue advertido. Su hermano Gustavo le decía, no, te va a traicionar. Nos va a traicionar, claro. Y lo mandaba a llamar, a ver, Huerta, ¿me vas a traicionar? No, pero de ninguna manera. Ni siquiera eso, llamaba a los espiritistas y les decía, díganme bueno, qué va a suceder la próxima semana. Tenía su espíritu Oye, guía. Sí, Oye, eso. aquel diálogo que tuvo con Zapata, en donde le dijo, el que está armado, señor Madero, se lleva su reloj y su cartera. No, democracia la de... Ni en Grecia siquiera, que la inventaron ellos. La democracia es lo que más caro hemos pagado aquí. Y lo malo es que nos tienen con la idea de democracia. Caminen. Caminen. Ahí viene la democracia.